En la presente partida, Alekhine gana como consecuencia del enérgico ataque llevado a cabo al centro y al flanco de dama, una técnica generalmente aplicada por este gran jugador, esta vez contra Bogoljubov, quien llevaba las piezas negras. Alekhine inició el juego con D4, caballo F6, C4 y C6, caballo F3, D5, E3, E6 y alfil D3, caballo de B a D7 y caballo C3. Por transposición estamos en una defensa Merano, que respondieron las negras con D por C4, alfil por C4, B5, alfil D3. Aquí existen varias alternativas por parte de las negras, pero no vamos a detenernos en aspectos teóricos. Una de las más empleadas y mejores es en este momento la realizada por Bogoljubov con A6, a lo que Alekhine respondió con enroque, renunciando a determinados embrollos que conducen a quebraderos de cabeza en la variante pura de Merano, con la jugada que comienza con E4. Sin embargo, ya está demostrado con tan modesta jugada, las blancas no pueden recibir supremacía en la apertura, pero en esa época la teoría de esta apertura estaba, podríamos decir, en pañales, y Alekhine prefirió esta modesta jugada a E4. Su adversario reacciona en el centro correctamente con el avance C5, que debilita la casilla B5, atacada inmediatamente por Alekhine con A4. Ahora, a ese avance siguió, en lugar, antes de continuar con la respuesta de las negras, también en este momento se ha jugado la línea dama E2. Pero, como dijimos, no vamos a entrar en detalle. Seguimos con la partida de Alekhine, que ataca el punto B5, forzando al contrario a tomar una determinación, ya sea avanzando o capturando en A4, que no es la línea mejor. Por esa razón, Bogoljubov desplaza el caballo de C3, avanzando dicho peón con B4, y el caballo se retira a la casilla central E4. Su adversario desarrolla el alfil a B7 y caballo de E a D2. Esto mantiene todavía la tensión en la lucha, ya que ofrece a las blancas la posibilidad de pasar con el caballo a la casilla B3 o incluso C4 si es necesario. Los cambios en la casilla C5 no hubieran sido correctos, porque hubieran despejado toda posibilidad de lucha activa. Bogoljubov continuó con el desarrollo alfil E7 y A5, un movimiento típico, característico de estas posiciones, con el objetivo de restarle al caballo contrario la casilla B6, así como la posibilidad en un futuro de llevar el caballo a C4 controlando dicha casilla. Las negras continuaron con el natural enroque caballo C4, una posición donde el caballo se encuentra muy bien ubicado. Dama C7 y dama E2. Caballo G4. Esto es una jugada que amenaza un mate en H2 previo cambio del alfil por F3. Una jugada, no vamos a decir de principiantes, pero generalmente los principiantes lo hacen con el fin de engañar al contrario. En esta ocasión, el gran Alekhine impide dicha amenaza
avanzando su peón al centro con E4, estableciendo así una lucha central favorable, a lo que su adversario respondió con el cambio central C por D4, H3, caballo de G a E5. Esta jugada no es la mejor. Correcto hubiera sido retroceder con el caballo de G a F6. Pero sigamos con la jugada dudosa de doble yugo, puesto que deseamos centrarnos más bien en el ataque que gestiona Alekhine en el centro y en el ala de dama. A esta jugada respondió el gran Alekhine con caballo por E5, el caballo de F por E5, y de esta forma se libera el peón de F, caballo por E5 y alfil F4. Una jugada de desarrollo muy importante, con lo cual se está clavando al caballo y prácticamente fuerza el movimiento siguiente, alfil D3. Parecería que lo correcto para nosotros los humanos realizar el cambio del caballo por el alfil y quedarnos con una pareja de alfiles, pero Alekhine no considera eso y realiza otra alternativa al jugar alfil por E5, una buena jugada que, como veremos, va a facilitarle una iniciativa en el ala de dama. Tras esa jugada, alfil por E5, caballo B6, está atacando la torre de A8, pero veremos cuáles son las ideas del gran Alekhine. Su adversario, lógicamente, defiende la torre ubicándola en A7, aunque en realidad aquí mejor hubiera sido ubicar la torre de A en D8, pero las negras temerían seguramente que su adversario capturase el peón de A6 y permitiera un futuro peón pasado en A5. Por esa razón desplazó su torre a A7 manteniendo la defensa de A6. Pero la torre aquí estará, como puede ver, excluida del juego. Este detalle, en realidad, con la torre excluida en ese rincón, permite a Alekhine iniciar un ataque en el centro, ubicando primeramente su torre en DA, en C1, dama D6, torre C4. Las blancas, a cambio del peón, tienen un fuerte caballo en la casilla B6 apoyado por el peón y ahora intentan gobernar en la columna C. Muchísima compensación por un humilde peón. Su adversario respondió ahora con un contraataque en el centro con F5. Bogolyubov era un jugador agresivo que siempre buscaba complicaciones y temas de ataque. Su idea es darle vida a este alfil y el otro que también está apuntando hacia el ala del rey en esta diagonal conjuntamente con la dama. Este movimiento está en realidad fuera de lugar, que parece, como decíamos, dar una actividad y mejor juego a sus alfiles. Sin embargo, la jugada más propia en este momento era alfil F4 con la idea de mantener bajo control la casilla de C1. Seguimos entonces con la jugada de la partida donde las negras jugaron F5 y Alekhine responde con la captura E por F5 sin temor a darle vida al alfil del adversario en la gran diagonal, porque él comprende que de esta forma, tras la captura E por F5, la columna E entra
a jugar un buen papel a favor de las blancas. Ahora esta línea abierta es favorable al primer jugador, con lo cual las blancas podrán cambiar las damas a pesar de tener un peón menos, pero esos peones de las negras están atacados por la torre de C4 y uno de ellos puede caer, y la dama blanca podrá cambiarse en E6 manteniendo un gran juego activo del primer jugador en el centro y en el ala de damas, donde la torre de A7 permanece cautiveria. Continuó entonces dama G6. Con este movimiento Bogolyubov aprovecha la actividad de su alfil para iniciar un ataque de mate contra el peón de G2, pero finalmente tendrá que mover el alfil que se encuentra en E5, con lo que el cambio de dama podrá presentarse si es necesario, y lo considera así Alekhine. Después de esa amenaza, el blanco respondió con la lógica jugada F3, que pone un muro al alfil de B7. Torre E8. Un error. No deseando llegar al cambio de las damas, Bogolyubov va a una combinación forzada sin percatarse de la sencillez con que Alekhine la refuta. Además, las negras ya no tienen una defensa satisfactoria. Alekhine contestó con F4, aprovechando que la dama y la torre están en la misma columna para atacar la torre de E8 sin temor a la apertura de la diagonal del alfil, puesto que ahora la dama defiende perfectamente el peón de G2. Su adversario respondió con dama G3, está dentro de sus cálculos y de las ideas de Bogolyubov en la combinación que había planificado al jugar torre E8. Alekhine contestó con la captura F por E5 y torre por E5. Tal parece que las negras están ganando. Amenazan la dama, que está sobrecargada en la defensa del mate a G2 y asimismo de la defensa de torre E1, que está atacada doblemente con la torre de E5 y la dama. Detenga aquí el vídeo y encuentre cómo Alekhine había calculado correctamente la solución a este problema. Espero que usted lo haya encontrado. La jugada de Alekhine fue torre C8. Muy buena jugada. Un movimiento de desviación del alfil de esta poderosa diagonal para producir un cambio de torres de manera indirecta y deshacerse de la amenaza del mate en G2. Pero Bogolyubov había calculado eso y no capturó la torre, sino que escapó con el rey a F7. Esto claramente que no es conveniente para las negras, pero tampoco lo era capturar la torre con alfil por C8. Seguiría dama por E5. El cambio de dama sería fatal para las negras porque quedarían con una pieza en contra, y recuperar el alfil con dama D3 las llevaría al mate con dama E8. Por eso Bogolyubov decidió rápidamente salir con su rey y mantener las propias amenazas contra la torre y el mate en la casilla G2. Pero Alekhine tenía todo esto ya previsto y calculado. Si usted encontró la jugada torre C8, debe haber calculado que después del rey F7, la jugada dama H5 es ganadora. Aunque también pueden existir otras continuaciones, como por ejemplo torre C7, que sería igualmente ganador. Pero escogemos la más fuerte, la jugada de Alekhine, dama H5, que fuerza al contrario a la jugada G6, con lo cual la dama blanca entrará fuertemente en acción contra el monarca negro, quien de desplazarse a la casilla F6 hubiera recibido un jaque en F8, rey E7 y dama F7 jaque.
Tras rey de 6 podemos ver que la amenaza de mate sigue, pero el rey de las negras está avanzando bajo fuego cruzado de la dama y la torre. Después de dama D7, observen la importancia en el ataque del caballo que está en B6, rey C5, y ahora se produce un bello mate coordinado con caballo A4. El caballo ejecuta al rey del contrario, la dama controla esta casilla de la columna D, el alfil también controla estas casillas y el rey está atrapado, conjuntamente con la dama que mantiene un dominio sobre esta diagonal. Por lo tanto, había que jugar en lugar de rey F6, G6, pero también existía otra jugada, que era huir con el rey a E7. A esto sigue la entrada de la torre en E8, rey D6 y caballo C4 jaque, con lo que el destino de las negras está sentenciado. Al igual que con G6, el blanco respondió con la captura dama por H7 y rey F6. De nada valdría ubicar el rey en E6, puesto que tras el cambio torre por E5 y rey por E5 sigue dama C7, y como mínimo las blancas ganarían la dama, aunque en realidad vamos a encontrar una línea de mate, que era lo que tenía en mente Alekhine. Usted puede calcular qué hubiera pasado en caso de rey F6, como el negro recibía mate rápidamente. Por esa razón llevó su rey a F6, pero sigue la batería de las blancas contra el monarca negro con torre F8 y rey G5. Tampoco vale escapar a E6 con el rey, porque es mate con la dama en D7 con la ayuda del caballo de B6. Luego de rey G5, H4, una jugada importante en caso de que se elimine este peón. Bueno, sencillamente se cambian las damas y al no existir la amenaza de mate en G2, la torre de E5 sería capturada y el juego culminaría fácilmente como lo fue ahora. El negro avanzó con su rey a F4, pero dama H6, G5, torre por F5 jaque, torre por F5, dama D6 jaque, rey G4, y después de alfil por F5, las negras abandonaron, toda vez que la captura de la torre lleva al mate con dama E6, rey F4, dama F6, rey G4 y dama por G5 mate. Una bella partida de Alekhine, que atacó en el ala de dama, controlando espacio grandioso en ese sector, y forzó, o el negro más bien se conformó con defender el peón de A6 con la torre y el alfil, que han permanecido en esa posición como meros espectadores, mientras que Alekhine logró un ataque también en el ala del rey de carácter mortal. Espero que hayan disfrutado de esta partida de Alekhine, y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!